En las profundidades del Amazonas, tierra de misterio y de leyendas de ciudades perdidas, surgió en 1972 un relato que desafió todo lo que creíamos saber sobre el pasado de la humanidad. Fue el periodista alemán Karl Brugger quien, durante su estancia en Manaos, Brasil, conoció a un hombre que cambiaría su vida y el curso de la historia alternativa, Tatun Kanara, un enigmático líder tribal que afirmó ser el jefe de los Uga Mongulala, una civilización perdida y desconocida para la arqueología tradicional. Tatunka le contó a Brugger una historia que parecía sacada de las páginas de una epopeya mística, la Crónica de Akakor. Según este relato, los Uga Mongulala descendían de una civilización milenaria guiada por dioses llegados del cielo. Estos seres habrían compartido con ellos un conocimiento avanzado antes de desaparecer, dejando tras de sí ciudades subterráneas como Akakor, Akahim y Akanis, ocultas bajo la selva amazónica. La crónica, que abarca miles de años, describe no solo el esplendor de una civilización olvidada, sino también cataclismos que alteraron el curso de la humanidad y un legado de conocimiento que habría sido ocultado deliberadamente. Brugger recogió este relato en su libro La Crónica de Akakor, una obra que se convirtió en objeto de fascinación y controversia. ¿Es este un testimonio real de un pasado borrado de los registros oficiales o una historia elaborada para alimentar el mito? En esta serie documental nos sumergiremos en las páginas de la crónica y exploraremos cada uno de sus capítulos en profundidad, comenzando con los orígenes de los Uga Mongulala y la fundación de Akakor. Prepárense para un viaje que mezcla arqueología, mitología y el eterno debate entre realidad y fantasía. ¿Qué secretos esconde Akakor? La respuesta podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. La Crónica de Akakor narra la historia del pueblo Uga Mongulala desde el momento en que los dioses, conocidos como los maestros antiguos, los abandonaron, marcando la hora cero en el año 10.481 a.C. Según esta crónica, Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, ordenó registrar los eventos con claridad y precisión, asegurando que su legado perdurara. El texto describe el conocimiento y la sabiduría transmitidos por los padres antiguos, el origen del tiempo y un mundo distinto, cuando el continente estaba habitado solo por su pueblo y el gran río fluía en otra dirección. La crónica también detalla cómo el país era llano y uniforme en aquel entonces, sirviendo como testimonio de una civilización ancestral. Esta es la historia. Esta es la historia de los servidores escogidos. En el comienzo todo era caos. El hombre vivía como los animales, sin razón y sin conocimiento, sin leyes y sin cultivar la tierra, sin vestirse y sin ni siquiera cubrir su desnudez. No conocía los secretos de la naturaleza. Vivía en grupos de 2 o 3, cuando un accidente los había juntado, en cuevas o en hendiduras de las rocas. Los hombres caminaron en todas las direcciones hasta que los dioses llegaron. Ellos trajeron la luz. El origen de los maestros antiguos, llegados alrededor del 13.000 a.C., permanece envuelto en misterio, más allá del alcance del conocimiento sacerdotal. Según la tradición, aparecieron de forma repentina en naves doradas, acompañadas de fuego, truenos y temblores. Provenían de Shwerta,
un lejano mundo del universo conectado con la Tierra cada 6.000 años, momento en que regresan los dioses. Con su llegada comenzó la Edad de Oro. 130 familias de los padres antiguos vinieron a liberar al hombre de la oscuridad, estableciendo tribus errantes, repartiendo recursos y enseñando leyes, aunque enfrentaron resistencia. Por su sacrificio y enseñanzas, los veneran como creadores de la luz. Sus imágenes han sido preservadas como testimonio de su grandeza. En lo físico, los maestros antiguos eran similares a los humanos: piel blanca, cabello negro azulado, barba y cuerpos agraciados. Sin embargo, poseían un rasgo distintivo: 6 dedos en manos y pies, señal de su origen divino. ¿Quién puede llegar a desentrañar los actos de los dioses? ¿Quién puede llegar a comprender sus acciones? Porque seguramente eran poderosas e incomprensibles para los ordinarios mortales. Conocían el curso de las estrellas y las leyes de la naturaleza. Verdaderamente, estaban familiarizados con las leyes más profundas del universo. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la Tierra y trajeron la luz. El recuerdo de los maestros antiguos llena de tristeza, pues su abandono ha dejado a los hombres solos. Todo el conocimiento y poder del pueblo provienen de ellos, quienes llevaron a la humanidad de la oscuridad a la luz. Antes de su llegada, los hombres vivían como niños perdidos, recolectando raíces y frutas silvestres, habitando cuevas y disputando por presas cazadas. Con la llegada de los dioses de Shverta, instauraron un nuevo orden, enseñaron a cultivar la tierra, criar animales, tejer telas y asignaron hogares permanentes a familias y clanes, dando origen a las tribus. Este fue el comienzo de la luz, de la vida y de la tribu. Los dioses llamaron a los hombres para que se juntaran. Deliberaron, reflexionaron y celebraron consejos. Y luego adoptaron decisiones. Y de entre todas las personas escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y a los que les transmitieron sus conocimientos. Los dioses formaron una nueva tribu, los Uga Mongulala, cuyo nombre significa tribus escogidas aliadas. Para sellar su alianza, se emparejaron con sus servidores, haciendo que los Uga Mongulala heredaran rasgos de sus divinos ancestros: alta estatura, pómulos prominentes, nariz definida, ojos almendrados y cabello negro azulado. Sin embargo, a diferencia de los dioses, tienen 5 dedos en manos y pies. Los Uga Mongulala son el único pueblo de piel blanca en el continente. Aunque los maestros antiguos guardaron secretos, su legado transformó el mundo. Fundaron un imperio, modificaron la tierra, construyeron caminos y canales y enseñaron a sembrar nuevas plantas. Mostraron que los animales podían ser posesiones valiosas contra el hambre y compartieron conocimientos para desentrañar los misterios de la naturaleza. Gracias a esta sabiduría, los Uga Mongulala han sobrevivido a catástrofes y guerras durante 12.453 años, como se registra en la crónica de Akakor. La línea de los servidores escogidos no se extinguió. Aquellos que son llamados los Uga Mongulala sobrevivieron. Muchos de sus hijos murieron en guerras devastadoras. Catástrofes terribles visitaron su territorio, pero la fuerza de los servidores escogidos permaneció intacta. Ellos son los maestros. Ellos son los descendientes de los dioses. La crónica de Akakor es un relato legendario sobre el pueblo de los Uga Mongulala, una civilización ancestral que, según la tradición,
recibió su sabiduría y dirección de los maestros antiguos. Este relato comienza con la partida de estos maestros en el año 0, momento en que el primer príncipe de los Uga Mongulala, Ina, ordenó que todos los eventos se registraran con palabras claras y respetuosas hacia sus antepasados. Aunque la historia de los Uga Mongulala comienza en esa época, la crónica señala que la historia de sus orígenes se remonta aún más atrás, a la Edad de Oro, cuando los padres antiguos gobernaban la tierra. Según la crónica, los maestros antiguos habrían establecido un vasto imperio. A los Uga Mongulala se les confirió un conocimiento superior que les permitió sobresalir por encima de las demás tribus. Fue en el año 0 cuando los maestros antiguos legaron a estas tribus sus ciudades y templos, los cuales habrían perdurado durante 12.000 años. Akakor, la capital de los Uga Mongulala, fue construida hace 14.000 años bajo la guía de los maestros antiguos. El nombre Akakor significa segunda fortaleza, un lugar de gran importancia, ubicado en una región montañosa entre Perú y Brasil, rodeada por escarpadas rocas y un vasto bosque. La ciudad estaba protegida por una gran muralla de piedra con 13 puertas, que solo permitían el acceso de una persona a la vez. En el centro de la ciudad se encontraba el Gran Templo del Sol, un monumento sagrado que miraba hacia el este y estaba decorado con símbolos de los maestros antiguos. Este templo era el centro de la vida espiritual y religiosa de los Uga Mongulala. A su alrededor, otros edificios importantes servían de residencias para los sacerdotes, el príncipe y los guerreros. Los edificios de Akakor eran de forma rectangular y estaban construidos con bloques de piedra labrada, con techos de hierba sostenida por pértigas de bambú. A pesar de la magnificencia de Akakor, la crónica menciona que otras 26 ciudades de piedra que rodeaban la capital fueron destruidas por la primera gran catástrofe, ocurrida 13 años después de la partida de los maestros antiguos. Algunas de estas ciudades mencionadas en la crónica fueron Umbaya, Patit, Emín y Cadira, situadas en regiones de Bolivia, Brasil y Venezuela. Además de las ciudades, los maestros antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, Tiahuanaco y Manoa, que eran lugares prohibidos para los Uga Mongulala. Estos recintos estaban destinados a los maestros antiguos y representaban un poder y conocimiento incomprensible para los humanos. Salacere, por ejemplo, se encontraba en lo que hoy es el territorio amazónico, y a pesar de que su acceso era dificultoso debido a las selvas y marismas, los sacerdotes hablaban de la resplandeciente luz que emanaba de la ciudad, especialmente cuando los primeros rayos del sol tocaban sus pirámides. La crónica también menciona que los maestros antiguos enseñaron a los Uga Mongulala que las pirámides no solo eran residencias, sino símbolos de la conexión entre la vida y la muerte, representando la eternidad. Los recintos religiosos sagrados eran, en palabras de los sacerdotes, una especie de vínculo entre el mundo terrenal y la vida más allá de la muerte. La luz del sol naciente tenía un significado profundo, y las pirámides servían como una puerta entre ambos mundos, una conexión con la segunda vida. Grande era el conocimiento de los maestros antiguos, grande su sabiduría. Su visión alcanzaba a las colinas, a las llanuras, a los bosques, a los mares y a los valles. Eran seres milagrosos. Conocían el futuro. Les había sido revelada la verdad. Eran perspicaces y de gran resolución. Erigieron a Canis, y a Akakor, y a Cajim. Verdaderamente sus trabajos eran poderosos, como lo eran los métodos que utilizaron para crearlos.
la forma como determinaron las 4 esquinas del universo y los 4 lados. Los señores del cosmos, las criaturas de los cielos y de la tierra, crearon las 4 esquinas y los 4 lados del universo. La capital ancestral de los Uga Mongulala ahora se encuentra en ruinas. La gran puerta de piedra y el gran templo del sol están destruidos y cubiertos por lianas, mientras que la ciudad fue abandonada hace 3 años bajo las órdenes del líder de la tribu y el Consejo Supremo. La decisión de destruir a Kakor fue tomada para evitar que su existencia fuera descubierta por los blancos bárbaros, que podrían haber invadido la región. El pueblo Uga Mongulala se trasladó a residencias subterráneas ocultas en las montañas de los Andes, donde han establecido 13 ciudades. Estas ciudades están diseñadas siguiendo el patrón de la constelación Shverta, hogar de los padres antiguos. En el centro de este conjunto de ciudades se encuentra Akakor Inferior, una ciudad construida sobre una cueva gigante. Al igual que la ciudad original, Akakor Inferior está organizada en círculos alrededor de un gran templo del sol, con 2 calles principales que dividen la ciudad en 4 partes, cada una correspondiente a una dirección cardinal y los puntos universales. La ciudad también está rodeada por una muralla decorativa. El gran templo del sol sigue siendo el centro espiritual y cultural, destacándose sobre las demás estructuras. En el interior del templo hay 12 entradas a una red de túneles subterráneos que conectan a Kakor Inferior con las otras ciudades subterráneas, lo que facilita el acceso entre ellas. Los túneles son lo suficientemente grandes para que los habitantes caminen erguidos y se tardan varios días en recorrerlos. La mayoría de las ciudades subterráneas, como Akakor, Budu, Kish, Boda, Gudi, Tanum, Sanga, Rino, Kos, Amán, Tat y Sikon, están iluminadas artificialmente con la luz solar que cambia según su posición. Sin embargo, la ciudad de Mu es la única que tiene chimeneas que llegan a la superficie y un espejo de plata que distribuye la luz solar por toda la ciudad. Las ciudades subterráneas están conectadas por canales de agua que provienen de las montañas cercanas. Las casas individuales están abastecidas por pequeños tributarios de agua y las entradas a las ciudades están disimuladas para evitar ser descubiertas. En situaciones de emergencia, las ciudades subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Esta organización refleja el deseo del pueblo Uga Mongulala de mantenerse oculto y protegido del mundo exterior. La historia de Akakor Inferior se pierde en el misterio del pasado y su construcción permanece desconocida. Incluso los soldados alemanes que se establecieron en la región no pudieron desvelar cómo fue construida esta ciudad subterránea. Durante años realizaron mediciones y exploraciones en los túneles subterráneos, pero no encontraron ninguna explicación sobre su origen ni sobre el sistema que aseguraba el suministro de aire. Akakor Inferior fue construido siguiendo planes y leyes que los maestros antiguos habían diseñado, pero que nunca fueron revelados al pueblo. Este lugar sirvió como centro de gobierno para el vasto imperio de los maestros antiguos, que alcanzó una población de 362 millones de personas, según se relata en la crónica de Akakor. Y los dioses gobernaron desde Akakor, gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos.
Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. Pero lo más maravilloso de todo lo eran las residencias subterráneas, y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo, porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo Padre. Las residencias subterráneas de los Uga Mongulala han sido un refugio seguro durante milenios, resistiendo dos grandes catástrofes y protegiendo al pueblo de los ataques de tribus hostiles. Estos refugios han sido fundamentales en la supervivencia del pueblo, aislado de sus enemigos. Ahora, lo que queda de los Uga Mongulala se prepara para la llegada de los blancos bárbaros, que avanzan hacia el interior, en un número incontable como las hormigas a lo largo del gran río. Los sacerdotes han profetizado que los invasores, los blancos bárbaros, finalmente descubrirán Akakor, la antigua ciudad, y verán reflejada en ella su propia imagen, cerrando así un ciclo profetizado. La milenaria obra épica india Mahabharata cuenta cómo los dioses y los titanes pelearon entre sí por el gobierno de la tierra. Según Platón, el legendario imperio de la Atlántida alcanzó su apogeo en este periodo. El científico germano-boliviano Poznański creía en la existencia de un enorme imperio en la región de la ciudad boliviana en ruinas de Tiahuanaco. La crónica de Akakor anuncia el final inminente de los Uga Mongulala. Según los sacerdotes, el tiempo se agotará en pocos meses, sellando el destino de este pueblo ancestral. La desesperación y el sufrimiento de los Uga Mongulala parecen confirmar estas profecías, mientras los blancos bárbaros invaden su territorio desde todas direcciones, como un incendio descontrolado que cubre la tierra de oscuridad para adueñarse de ella. Ante esta realidad, los Uga Mongulala no tienen otra opción que retirarse, aguardando el prometido retorno de los maestros antiguos, cuya llegada está escrita con claridad en la sagrada crónica de su pueblo. El día que los dioses abandonaron la tierra, llamaron a Ina. Dejaron su legado con el más fiel de sus servidores. Ina, nos marchamos a casa. Te hemos enseñado la sabiduría y te hemos dado buen consejo. Retornamos a casa. Nuestro trabajo está cumplido. Nuestros días están completos. Consérvanos en tu memoria y no nos olvides, porque somos hermanos de la misma sangre y tenemos el mismo Padre. Regresaremos cuando estés amenazado. Mas ahora toma a las tribus escogidas y condúcelas al interior de las residencias subterráneas para protegerlas de la catástrofe que se avecina. Estas fueron sus palabras. Así es como hablaron cuando dijeron adiós. E Ina contempló cómo sus naves los llevaron al cielo con fuego y con estrépito. Desaparecieron sobre las montañas de Akakor. Solamente Ina contempló su partida. Pero los dioses nos dejaron su conocimiento y su sabiduría. Fueron venerados como sagrados. Fueron un signo para los padres antiguos. E Ina convocó a consejo a los ancianos del pueblo y les habló sobre la última instrucción de los dioses y ordenó un nuevo reconocimiento del tiempo para conmemorar la partida de los maestros antiguos. Esta es la historia escrita de los servidores escogidos, la crónica de Akakor. En la hora cero, correspondiente al año 10.481 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, los dioses abandonaron la tierra, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de los Uga Mongulala. Este evento dejó a su pueblo sumido en la tristeza y el desconcierto. Ni siquiera Ina, el primer príncipe y más leal servidor de los dioses,
pudo prever los desastres que se avecinaban. La partida de los maestros antiguos llenó de pesar a los servidores escogidos, quienes mantuvieron viva la imagen de sus líderes en sus corazones. Durante días miraron con esperanza hacia los cielos, pero las naves doradas no regresaron. El firmamento permaneció inmutable, vacío y silencioso, sin señales de retorno. Tras la partida de los maestros antiguos en el año 10.481 a.C., los Uga Mongulala, cuyo nombre significa tribus escogidas aliadas, asumieron el control de un vasto imperio de 362 millones de personas, extendido entre los océanos y gobernado desde 26 ciudades principales. Este dominio incluía poderosas fortificaciones y las residencias subterráneas de los dioses, pero excluía los complejos religiosos de Salacere, Manoa y Tiahuanaco, que quedaron bajo la protección directa de los padres antiguos. Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, lideró a su pueblo en una nueva era, estableciendo leyes y protegiendo las fronteras contra tribus salvajes. Los Uga Mongulala ejercieron un gobierno firme y estructurado, respaldado por una escritura compuesta de 1.400 símbolos, cuya complejidad trascendía incluso a los incas. Los signos más importantes son el de la vida y el de la muerte, representados por el pan y por el agua. Todas las anotaciones de la crónica comienzan y terminan con estos símbolos. Sin embargo, este período de grandeza se vio interrumpido por la primera gran catástrofe, que desencadenó rebeliones en las tribus sometidas. Muchos rechazaron la herencia de los dioses, olvidaron el idioma sagrado y degeneraron en culturas más primitivas. A pesar de esto, los Uga Mongulala continuaron preservando su legado, documentando la historia incluso en los tiempos modernos, especialmente tras la llegada de soldados alemanes en 1942. El idioma quechua, derivado del lenguaje ancestral, los valores de comunidad, veneración de lo antiguo y el respeto al príncipe permanecen como pilares fundamentales. A lo largo de más de 10.000 años, los Uga Mongulala han mantenido vivo el objetivo de custodiar y proteger el legado de los maestros antiguos. Había signos extraños en el cielo. El crepúsculo cubría la superficie de la tierra. El sol brillaba todavía, mas una bruma grisácea, grande y poderosa, comenzaba a oscurecer la luz del día. Signos extraños se mostraban en el cielo. Las estrellas parecían piedras perezosas. Sobre las colinas se cernía una niebla venenosa. Los árboles desprendían un fuego maloliente. Un sol rojo y un sendero negro se cruzaban entre sí. Negro, rojo, las 4 esquinas de la tierra estaban rojas. La primera gran catástrofe marcó un punto de inflexión tanto para los Uga Mongulala como para el mundo entero. 13 años después de la partida de los maestros antiguos, un evento devastador sacudió la existencia del pueblo y transformó su entorno de manera profunda. La magnitud del desastre fue tan colosal que la crónica lo relata con temor reverencial, reflejando el impacto imborrable que dejó en su historia. Los servidores escogidos estaban llenos de espanto y de terror. Ya no veían ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. La confusión y la oscuridad estallaban por doquier. Imágenes extrañas pasaban por sobre sus cabezas. La resina goteaba desde el cielo y, en el crepúsculo, los hombres caminaban desesperados en busca de comida. Mataron a sus propios hermanos. Olvidaron el testamento de los dioses. La era de la sangre
había comenzado. Antes de la hora cero, que marcó el abandono de los maestros antiguos, existía otra nación de dioses, quienes eran hostiles hacia los dioses que guiaban a los Uga Mongulala. Según las imágenes en el gran templo del sol, en Akakor, estos dioses tenían una apariencia humana, piel rojiza, y de sus espaldas brotaban cabezas de serpientes, tigres, halcones y otros animales. Estos otros dioses poseían conocimientos avanzados que los hacían tan poderosos como los maestros antiguos, gobernando un imperio igualmente vasto. Las dos razas de dioses comenzaron a disputar el poder, lo que resultó en un enfrentamiento devastador. Utilizando un calor solar abrasador, quemaron el mundo en su lucha, tratando de destruirse mutuamente. Esta catástrofe, que alteró el curso del mundo, llevó a la humanidad a la oscuridad durante milenios. Sin embargo, la providencia divina intervino y salvó a los Uga Mongulala. En respuesta a las últimas palabras de los maestros antiguos que habían predicho esta catástrofe, Ina, el líder de los Uga Mongulala, ordenó la retirada inmediata hacia las residencias subterráneas para proteger a su pueblo de la devastación. Esta decisión fue crucial para la supervivencia del pueblo, asegurando su resguardo durante los miles de años que seguirían en la oscuridad y la espera de un futuro incierto. Los ancianos del pueblo se reunieron, obedecieron la orden de Ina. ¿Cómo podremos protegernos? Los signos están llenos de amenaza, dijeron. Sigamos la orden de los dioses y trasladémonos a los refugios subterráneos. ¿Es que no son suficientes nuestras ideas para toda una nación? Nadie debe faltar, ni una sola persona. Así fue como hablaron, y así decidieron. Y la multitud se reunió. Cruzaron las aguas, descendieron por las cañadas y las atravesaron. Llegaron hasta la meta final, allí donde se cruzan los 4 caminos en las residencias de los maestros antiguos, protegidas en el interior de las montañas. La crónica de Akakor relata cómo los Uga Mongulala, bajo el liderazgo de Ina, siguieron las órdenes de sus maestros antiguos para protegerse de la catástrofe que se avecinaba. Confiando en las promesas de los dioses, se retiraron a Akakor Inferior, una ciudad subterránea, donde permanecieron a salvo mientras el caos se desataba en la superficie. Esta acción es comparada con la prudencia de un pájaro que se esconde detrás de una roca antes de una tormenta. Gracias a su fe y obediencia a los maestros antiguos, los Uga Mongulala lograron sobrevivir a la devastación. En el año 13, 10.468 a.C., según nuestro calendario, los Uga Mongulala vivieron la mayor catástrofe que la memoria de su pueblo ha registrado. Después de la retirada a las residencias subterráneas, confiando en las profecías de los maestros antiguos, el pueblo fue testigo de una devastación sin igual. Esta catástrofe, la primera de su tipo, superó en magnitud a la segunda gran catástrofe, ocurrida 6.000 años después, cuando las aguas del gran río cambiaron de curso. La primera catástrofe destruyó el imperio de los maestros antiguos y acabó con millones de vidas. Los Uga Mongulala se salvaron al seguir las instrucciones de sus antepasados, pero el imperio de los dioses desapareció bajo el impacto de esta tragedia. Este es el relato de cómo perecieron los hombres. ¿Qué es lo que le ocurrió a la tierra? ¿Quién la hizo temblar? ¿Quién hizo bailar a las estrellas? ¿Quién hizo salir a las aguas de las rocas? Numerosas fueron las calamidades que visitaron al hombre.
varias las pruebas a las que estuvo sujeto. Hacía un frío terrible y un viento helado soplaba sobre la tierra. Hacía un calor terrible y las personas se quemaban con su propio aliento. Los hombres y los animales huían sobrecogidos por el pánico. Corrían desesperados de un lado a otro. Intentaban subir a los árboles, pero los árboles los rechazaban. Intentaban llegar a las cavernas, pero las cavernas se desplomaban y los sepultaban. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. El sonido y la furia de los dioses parecían no tener fin. Incluso los refugios subterráneos comenzaron a temblar. Después de la partida de los maestros antiguos, el continente era muy diferente. Antes de la primera gran catástrofe, la tierra era fría y experimentaba lluvias regulares, con claros periodos de sequía y lluvia. El gran río era más pequeño y fluía hacia ambos océanos, conectándose con un lago gigante donde los dioses erigieron el complejo religioso de Tiahuanaco. La catástrofe cambió la geografía de la tierra. Los ríos modificaron su curso, las montañas aumentaron su altura y el sol cambió de intensidad. Grandes inundaciones afectaron continentes. El gran río se desvió y fluyó hacia el este, donde nacieron enormes bosques. En el oeste, la aparición de montañas provocó el congelamiento de los habitantes. La catástrofe fue tan devastadora como lo habían predicho los maestros antiguos. Los sacerdotes de los Uga Mongulala sostienen que la historia humana sigue un ciclo de 6.000 años y que, como en el pasado, otra catástrofe se avecina. Los signos de este nuevo fin ya se pueden ver en el cielo, con animales huyendo, guerras estallando y las leyes siendo ignoradas. Los blancos bárbaros están destruyendo la relación entre el hombre y la naturaleza, lo que lleva al pueblo Uga Mongulala a creer que el fin está cerca. Sin embargo, los Uga Mongulala siguen con fe el legado de los maestros antiguos, confiando en que, aunque el ciclo se repita, su destino es seguir a aquellos de la misma carne y padre. El científico germano-boliviano Poznański estima que Tiahuanaco fue destruida hacia 10.000 a.C. Los geólogos hablan de tremendos cambios climáticos que podrían haber sido causados por una desviación del eje de la Tierra. Los Uga Mongulala describen a los blancos bárbaros como un pueblo poderoso que gobierna el cielo y la tierra, pero que, a pesar de creerse iluminados, viven en oscuridad y maldad. Los blancos bárbaros niegan a su propio Dios y tratan de convencerse a sí mismos y a los demás de que son los verdaderos dioses y los gobernantes del mundo. Sin embargo, los Uga Mongulala sostienen que los verdaderos dioses son mucho más grandes y poderosos y que estos aún controlan los elementos naturales, como el sol, la tierra y el fuego. Según los sacerdotes de los Uga Mongulala, los dioses enviarán un juicio divino para purificar a los blancos bárbaros de su maldad, con una lluvia continua que arrastrará su codicia y sus errores. Este castigo ya se había producido en el pasado, según las antiguas crónicas, como una lección para la humanidad. Pasaron 3 lunas, 3 veces 3 lunas. Entonces las aguas se dividieron. La tierra se tranquilizó nuevamente. Las corrientes de agua encontraron cursos diferentes y se perdieron entre las colinas. Cuando los servidores escogidos salieron de las residencias subterráneas, la tierra había cambiado. Grande era su tristeza. Elevaron sus rostros hacia el cielo. Sus ojos buscaron las llanuras y las colinas, los ríos y los lagos.
Terrible era la verdad, horrible la destrucción. E Ina congregó al consejo de ancianos. Las tribus escogidas reunieron ofrendas, joyas y miel de abejas e incienso, y las sacrificaron para hacer que los dioses regresaran a la tierra. Pero el cielo se mantuvo vacío. Había comenzado la era del jaguar, el tiempo de la sangre en el que todo quedaría destruido. Así pues, el contacto entre los maestros antiguos y sus servidores había quedado cortado, y una nueva vida se iniciaba. Entre los años 13 y 7315, según el calendario de los Uga Mongulala, un período conocido como los Años de Sangre, se registra como la época más oscura y devastadora para el pueblo de los Uga Mongulala. Durante estos miles de años, no existen documentos ni registros en la crónica de Akakor sobre los eventos ocurridos. Los recuerdos orales de esta época son escasos y están teñidos por misteriosas profecías que parecen anunciar el sufrimiento y las calamidades que se vivieron en ese tiempo. La falta de información precisa sobre este periodo hace que el relato de esa era sea especialmente enigmático. Fue una época terrible. El jaguar salvaje se acercó y devoró la carne de los hombres. Quebrantó los huesos de los servidores escogidos. Rasgó las cabezas de sus servidores. La oscuridad se extendió por la tierra. Después de la primera gran catástrofe, el imperio se encontró en ruinas. Aunque las residencias subterráneas de los maestros antiguos resistieron los corrimientos de tierra, muchas de las rutas que conectaban las ciudades fueron bloqueadas. La luz mística que alguna vez brilló en el imperio se apagó. 26 ciudades fueron destruidas por una gran inundación y los templos sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa quedaron en ruinas. Los exploradores de los Uga Mongulala informaron que solo unas pocas de las tribus escogidas sobrevivieron a la catástrofe, pero, empujadas por el hambre y la miseria, abandonaron sus hogares y atacaron a los Uga Mongulala, sembrando caos y muerte. La desesperación se apoderó del imperio, y violentos enfrentamientos estallaron por el control de las últimas tierras fértiles. El poder de las tribus escogidas estaba tras la derrota de los Uga Mongulala en la batalla de Akai. La crónica de Akakor se interrumpe. Se cuenta que Urna, el líder de los Uga Mongulala, fue asesinado y los sobrevivientes se retiraron a las residencias subterráneas. Esta derrota marcó el punto más bajo en la historia del pueblo. Con la caída de su líder, los Uga Mongulala empezaron a perder el rumbo, cayendo en la adoración de objetos como árboles y rocas, e incluso sacrificando animales y personas. El peor de los crímenes ocurrió cuando el sumo sacerdote, tras la muerte de Urna, desterró a su hijo Hanán y usurpó su lugar, violando las leyes sagradas y gobernando de manera autoritaria. Este período de caos y humillación se conoció como la Era de la Sangre, donde la figura del jaguar salvaje simbolizaba el desorden y la violencia. Los sacerdotes, que antes transmitían la sabiduría de los maestros antiguos, comenzaron a acumular poder, guardando el conocimiento solo para un círculo selecto, lo que llevó a la decadencia espiritual y moral de la sociedad. Su poder creció mientras el legado de los dioses se desvanecía, y los sacerdotes gobernaron de manera omnipotente, sin la guía de los maestros antiguos. Esta es la versión que se conserva en la memoria del pueblo, transmitida a través de los siglos.